vamos a centrar en Mateo 5, del 1 al 12. Tenemos la alegría, porque es una alegría, de deleitarnos en la bienaventuranza. ¿Os acordáis? Seguro que sí, porque es que además lo he repetido 2 veces o en varias predicaciones, por Navidad más o menos, que decía que el Evangelio de Mateo hace unos paralelos entre Moisés y Jesús para presentar a Jesús como el nuevo Moisés, ¿no? Por supuesto, más que Moisés. Es decir, que en Mateo se usa la escritura de la vida de Moisés para superponer encima la vida de Jesús o el ministerio de Jesús. Tiene una intención pedagógica, catequética, para nuestra enseñanza. Esto, en aquel tiempo, pues los judíos lo leían y lo cazaban al vuelo, se daban cuenta. Pero a nosotros, 21 siglos después, nos cuesta más trabajillo darnos cuenta, ¿no? Entonces tenemos que, algunas veces, pues, hacer hincapié, señalizar estas cosas. Dice el versículo 1 que viendo la multitud, Jesús subió al monte. Y también lo hemos dicho en otras ocasiones. En la Biblia, los montes suelen ser lugares especiales de encuentro con Dios. Siempre que estés leyendo la Biblia y aparezca un monte, fíjate. Y esto es así hasta simplemente por cuestiones culturales, porque si nos fijamos, hasta los paganos, los cananeos y eso, pues tenían sus lugares altos en las montañas, sus lugares de culto. Esos lugares altos aparecen en la Biblia también muchas veces mencionados, y eso que no eran, digamos, el pueblo de Dios, no estamos hablando de los paganos. Pero como digo, en la tradición bíblica hay muchos eventos especiales de encuentro con Dios que aparecen en las montañas, en los montes. Y a nosotros lo que nos interesa hoy es, pues, ver que, por ejemplo, Moisés, en su época, subió al monte Sinaí y allí recibió la ley de Dios, y que ahora Jesús sube al monte para promulgar lo que podríamos decir otro código de conducta, o si nos ponemos un poquito más polémicos, podríamos decir una nueva ley que supera la anterior. Así encontramos frases como en el versículo 11, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo, es decir, yo os traigo una novedad, el que se enoja con su hermano actúa como si lo matara. Lo dije hace poco, en estas ocasiones que hemos recordado. En Deuteronomio 18:15 tenemos la promesa de que llegará el día en que habría ese profeta esperado al estilo de Moisés, que tendría una comunicación especial con Dios. Y así como Moisés en el monte Sinaí tuvo la ley de Dios para el pueblo, ahora en el nuevo pacto tenemos al profeta, y más que profeta, estamos hablando de Jesús, que estábamos esperando, ¿no? Y que ahora en otro monte nos va a dar algo nuevo. Lo que es el sermón del monte, donde están incluidas las bienaventuranzas que hemos leído. Como dice un exégeta y teólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Alberto de Ningo, tiene el siguiente apellido también más raro, es Caminouchi, que tuve el placer de conocer en las jornadas de la Asociación Bíblica Española cuando se hicieron aquí en Málaga. Él dice que existe un amplio acuerdo entre los especialistas en determinar que las bienaventuranzas son el referente fundamental de la ética cristiana. Piensa en eso. Además, hay un consenso, ¿no? Hay un acuerdo entre los especialistas. Este es el referente fundamental de la ética cristiana. ¿Vale? Dice otro que conocemos aquí, o muchos lo conocéis, que es Pedro Zamora, ¿verdad? Que es de nuestra iglesia en Madrid, es profesor de la Facultad de Teología SEUD, fue también el rector y el decano. Dice que si usamos, y esto también lo he dicho aquí algunas veces, que si usamos nuestro lenguaje político actual para referirnos al Sermón del Monte, este tendría que considerarse como si fuese una constitución, ahora que también ha habido tanta polémica con la Constitución española y todo eso. Solo que aquí nos referimos a la Constitución del reinado de Dios.
Principalmente mientras nosotros estamos viviendo ahora ese ya, pero todavía no, del reino. Podríamos, entonces, hacer una crítica a cómo el cristianismo ha dado más importancia a los 10 mandamientos, como si el Sermón del Monte pues fuera de cascarilla, como si fuera, pues, no sé, una poesía abstracta, sin tampoco mucha importancia, algo muy bonito que está ahí y ya está. Y además nosotros tampoco nos escapamos en nuestra tradición, ¿no? A la entrada de la capilla pues tenemos el texto de los 10 mandamientos, nuestro particular monumento a los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa con el Sermón del Monte? ¿Qué pasa con la bienaventuranza? Históricamente no le hemos dado el reconocimiento que el Sermón del Monte se merece, a pesar de que hemos dicho de que los especialistas tienen el consenso de que aquí tenemos el referente ético fundamental de la vida cristiana. Pues tú me dirás, ¿no? Preparando el sermón me he encontrado con unos materiales preparatorios que hay de un teólogo hispano que se llama Manny Santiago, que dice: no existe otro texto que resuma mejor las aspiraciones de la vida de las personas transformadas por Cristo que el de las bienaventuranzas. Tómate tiempo en casa, si luego puedes, o a lo largo de la semana, para meditar en ella, para meditar en la bienaventuranza. Si es tan importante, si es tan fundamental, vamos a sumergirnos en el texto. En la versión que hemos usado, en vez de bienaventurado, que es la clásica, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es como aparece en la Reina Valera y en otras versiones, en la que hemos leído decía dichosos. El término griego, makarioi, no sé si lo digo bien, también puede traducirse como afortunados o felices. Me llama la atención porque Raquel en su oración antes hablaba de la felicidad, de ser felices. Pero no es una palabra que lleva a pensarse como una felicidad, hedonista, de disfrute del placer, sino que estos macarismos son un reconocimiento desde fuera. Son unas declaraciones públicas de Jesús sobre unas personas que, si nos fijamos, en realidad tampoco es que lo estén pasando muy bien. Los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia precisamente porque no viven, no experimentan la justicia, de ahí que tengan ese hambre y sed de justicia, o los pacificadores en un mundo donde no hay paz. Lo que vamos a encontrar son palabras que configuran una declaración pública de excelencia y de reconocimiento hacia alguien. Es Jesús el que dice estas cosas sobre otros, ¿no? Hacia otras personas. Esto es lo que hace: declarar que determinadas personas son o van a ser bienaventuradas, felices, dichosas. Y la primera de ellas ya es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí podemos quedarnos así, a gusto. Bienaventurados los pobres en espíritu, nos quedamos tranquilos conforme con lo que dice y ya está. ¿Qué es un pobre en espíritu? Puede ser cualquier cosa. Pobre en espíritu. Según un puritano famoso, Matthew Henry, los pobres en espíritu son las personas, y por cierto, esta es la opinión general, ¿no? O sea, son las personas humildes y pequeñas según su propio criterio, las que ven su necesidad y se duelen por su culpa y tienen sed del Redentor. Pero necesitamos comparar esto de pobres en espíritu que tenemos aquí en el Evangelio de Mateo con lo que dice en las propias bienaventuranzas, pero la versión que da Lucas. Y allí no dice bienaventurados los pobres en espíritu. Allí dice simplemente bienaventurados los pobres. Ya está. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Los que son pobres o los que son pobres en espíritu? Y si aquí tenemos pobres en espíritu, ¿eso qué es?
Bueno, según el exégeta y biblista Juan Mateo, en un libro que me recomendó Pablo hace tiempo, muy buen libro, eso de pobres en espíritu debería entenderse como los que eligen ser pobres por parte del espíritu. ¿Eso qué implica? Pues es la antítesis de la actitud, hemos estado leyendo antes del joven rico, ¿no? O más bien, quizá la antítesis en la parábola del rico y Lázaro, pues del personaje del rico, más bien. Esto nos lleva a vivir desapegado de la riqueza, de los bienes materiales, nos lleva a darle la espalda al Dios Mamón y tener nuestros recursos disponibles solidariamente para quienes tienen necesidad. La idea es, no me importa ser más pobre si con ello estoy ayudando a dignificar a otros. Esto es lo que hacía la Iglesia en el capítulo 4 de Hechos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fijaos. Y dice, unos versículos más adelante, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vaya, qué ideal, qué fuerte para nosotros. Así entendemos que sí. Bienaventurados los pobres, como dice Lucas, porque ellos van a participar ya en el aquí y en el ahora de la bendición de formar parte del reino de Dios, cuando perteneces a una comunidad que está viviendo por adelantado esa realidad de Dios, y pues felices los pobres que van a ser dignificados en el seno de esa nueva sociedad que ya la Iglesia anticipa, donde sus necesidades pues se van a ver, se van a intentar paliar de alguna forma entre unos y otros, ¿no? Pero también, como dice Mateo, sí, bienaventurados los que eligen ser pobres por causa del Espíritu. Bienaventurados esos que ponen sus recursos a disposición de los que no tienen, porque el reino de los cielos es de quienes actúan así de ese modo. Están trayendo el reino, están acercando el reino a otros. Los cristianos que vivimos en Occidente, en una situación medianamente normal, y especialmente los ricos, podemos tener un problema serio. Lo dije en mi predicación sobre el rico y Lázaro, y también lo digo ahora. Podemos coger los textos de la Biblia que hablan de la pobreza y explicarlos siempre desde una idea falsa de lo que significa pues, ser pobres en espíritu, como si fuese una metáfora de los que reconocen simplemente su dependencia espiritual de Dios. Que por cierto, de esto vamos a hablar también, pero en otra bienaventuranza. Porque es que hay algo más que eso. Y hay algo más que nos molesta un poquito el bolsillo. Pero la gente está escuchando y el hermosísimo sermón sigue. Y allí sentados en aquellas rocas de la montaña, oímos que Jesús sigue hablando y dice: bienaventurados, dichosos, felices los que lloran, porque recibirán consolación. Cambiamos de tema. Ahora los que lloran. Y aquí el término griego también es distinto al que aparece en Lucas. Aquí llorar está relacionado con la tristeza y el llanto de un luto, cuando perdemos a un ser querido. Ese es el fondo del texto, el fondo de la palabra griega que se usa. Bienaventurados los que están de luto. Suena un poco fuerte, ¿no? Bienaventurados los que están de luto porque han perdido a alguien a quien quieres mucho, estás de luto, estás dolido. ¿Cómo vas a ser bienaventurado? Bienaventurados porque Dios dará el consuelo. ¿Sabéis qué dice Apocalipsis 21:4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las
primeras cosas pasaron. Bienaventurados los que lloran, porque Dios dará el consuelo cuando restituya su reino. Jesús, lo declaramos los cristianos, Jesús ha vencido la muerte, estamos en victoria. Hay respuesta a nuestro luto. Y todos, más o menos, guardaremos un luto, seguramente, ¿no? Estaremos dolidos por la pérdida de alguien. Hay respuesta en eso, a eso. Pero también podemos decir, bienaventurados los que se atreven a llorar y reconocer la pena propia ante los demás, creando comunidades, que yo quiero decir como esta, creando comunidades que al estar en sintonía con el nuevo reino podemos llevar y soportar nuestro dolor entre unos y otros. Igual que antes hablábamos del tema económico, material, pero también ahora el tema del dolor, de apoyarnos unos a los otros, compartir nuestros lutos, desahogarnos, acompañarnos, escucharnos. Y el sermón sigue. Allí estamos sentados en las rocas, ¿verdad?, de la montaña, y seguimos oyendo la voz del Señor que dice, ahora otra cosa, bienaventurados los mansos, que nuestra versión, creo que decía humildes, ¿no?, la nueva versión internacional, y lo dice con más acierto. ¿A quién nos referimos? Estaremos en lo cierto si con humildes nos referimos a la gente sencilla en su pobreza. Este versículo está relacionado con el Salmo 37, versículo 11, que dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero aunque manso es la traducción al castellano que tomamos de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento, en el texto masorético, es decir, de la Biblia hebrea, tenemos una alusión más clara a los anabim, los humildes, los pobres de Yahvé, que era un movimiento, era la gente más pobre de la sociedad, los más vulnerables de la sociedad debido a su pobreza. Una gente tan pobre que reconoce que su propio día a día, su propia existencia de cada día, depende de Dios mismo. Son los que saben que en la sociedad no van a encontrar a nadie que los defienda. Solo Dios puede ser su defensor. Esa es la teología de los anabim. Es lo que ellos experimentan, que solo Dios es su goel, ¿no?, su defensor. Para ellos, aquí está la promesa de su defensa, la promesa de la heredad. ¿Que eres un desheredado social? No te preocupes, eres el heredero legítimo del reino. Y si esta promesa es ya para ellos un acto de justicia, todavía hay más. Hay una promesa de felicidad para quienes tienen hambre y sed de justicia, para los indignados de un mundo injusto, personas que se ven movidos, ¿no?, por las causas de la justicia, causas justas, personas incómodas para el sistema que impera en el mundo. Bienaventurados los militantes de la justicia, para vosotros también habrá saciedad de la más pura justicia. Llegará el día en el que la justicia de Dios rija la realidad del nuevo reino, donde no habrá discriminación, donde no habrá personas de segunda categoría, ni gobiernos opresivos. Ahora bien, como agente del reino, que extiende su reino en el mundo, te toca a ti seguir mientras tanto promoviendo la justicia del reino. Ahora bien, la justicia de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, es una justicia que restituye, que transforma, no es una justicia justiciera al estilo de la justicia humana. Así que tú promueves la justicia con discernimiento desde la sensibilidad del espíritu. Esto es importante, porque podemos acabar siendo militantes de otra causa y con otras formas de proceder que a lo mejor no están acorde con la voluntad de Dios. Y yo creo que es fácil caer en ese tipo de militancia, ¿no? Y allí, mientras pensamos en estas cosas, mientras estamos pensando en ello, Jesús sigue alzando la voz en la montaña y dice:
bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que os movéis por misericordia hacia otras personas, porque para vosotros también habrá misericordia. Y quizá no haya que esperar al plano escatológico para recibirla, a la consumación final del reino de Dios, sino que en momentos duros de tu vida, otros pueden, por haber sido tú misericordioso, otros pueden responder a tu necesidad. Recordemos que estas bienaventuranzas son una forma de vivir en comunidad, de vivir en sociedad, de vivir aquí y ahora el reino de Dios en el terreno especialmente relacional con nuestros prójimos. Por eso muchas de estas promesas y bendiciones pueden experimentarse ahora, no necesariamente esperar a esa tierra nueva y cielo nuevo. Y Jesús sigue diciendo: bienaventurados los de limpio corazón y bienaventurados los pacificadores, porque la paz no se encuentra, la paz se construye. El cristiano y la cristiana son artesanos de la paz y esto requiere esfuerzo e implicación. Artesanos de la paz y sembradores de justicia, ese era el lema del sínodo de la IEE del 2015. Somos agentes de la justicia del Señor y del shalom, la promesa del shalom universal que repercute en los pueblos, en las sociedades, y también, que hay algunos teólogos que lo han señalado, también repercute en el medio ambiente, en la manera en que tratamos y nos relacionamos con el medio ambiente. Somos misión. Extendemos la voluntad de Dios y anticipamos la realidad de su reino en el aquí y el ahora. No somos espectadores, somos sujetos activos. Bienaventurados los pacificadores, no los pacíficos que simplemente se retiran de los conflictos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo personalmente, aquí a lo mejor me meto en temas más polémicos, pero yo personalmente no creo que pacificadores sea hacer una guerra por la paz, como se ha hecho, ¿no? O se ha dicho. Estamos hablando de ellos, ¿no? Los bienaventurados, ellos. Aquellos que son impulsados por el Espíritu Santo y que no son simplemente meros militantes de una idea, de una ideología. Ellos personifican la voluntad de Dios en la tierra. Ellos encarnan la buena noticia y hacen realidad la participación del reinado de Dios. Y digo ellos, pero no son ellos, somos nosotros. O tenemos que ser nosotros. Y asimismo se oye a Jesús en el monte decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De verdad pensáis que se puede ser justo en un mundo injusto sin sufrir oposición del espíritu de este mundo? ¿Qué va? Tenemos la cruz de nuestro Señor para ver el fin que nuestro mundo tiene guardado, que tiene reservado para quienes representan oposición a los, entre comillas, valores que el mundo ofrece. Valores que yo incluso diría que tenemos representados en las tentaciones mismas que recibe Jesús en el desierto. Antivalores. Plantar cara a un mundo injusto significa que este mundo injusto va a tratar de aplastarte o de crucificarte. Pero bienaventurado serás cuando estés del lado de la justicia y te persigan por esto. Y bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por causa de Cristo os persigan y hagan toda clase de mal contra vosotros. Esto está enlazado también con lo anterior. Porque la causa de Cristo es lo que nos mueve, es lo que nos capitanea. Alégrate, porque sabemos que el reinado de Dios ya está aconteciendo. Y cuando éste sea implantado de manera definitiva, por fin recibiremos el galardón de un mundo
renovado, de una existencia reconciliada, de lo que hablábamos, de un shalom experimentable, definitivo, de un mundo justo, por fin. Pero habéis visto, o hemos visto juntos, que las bienaventuranzas no son el canto a una religión escapista que te hace descomprometerte de la justicia, de la paz, de la ayuda al prójimo y todo eso. Al contrario. No te estoy diciendo bienaventurado que todo esto te va a venir. Te mueve. Son el motor que nos impulsa a actuar porque queremos anticipar ya esa realidad que viene, que con Cristo ha sido inaugurada. La fe cristiana no es para los que quieren tener la conciencia tranquila y quieren aislarse sin compromiso alguno, ¿no? Hemos denunciado muchas veces ese tipo de religiosidad burbuja, ¿verdad? Que te descompromete del mundo, que tú vienes aquí a cantar tus alabanzas, todo muy bonito, todo muy espiritual, pero pasando 3 kilos de mi prójimo, ¿no? Sino que la fe cristiana nos llama a ser pobres en espíritu, nos llama a ser pacificadores, agentes de paz, nos llama a ser promotores de justicia, nos llama a consolar a los que sufren. Eso es un desafío, ¿no? No siempre estamos conectados al wifi del espíritu. No siempre estamos en línea con el programa de Jesús, que lo tenemos aquí y lo tenemos también muy claramente en el discurso de Jesús en la sinagoga en Lucas 4. Así que vamos a orar.